Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de su módulo número 14, el universo natural. Xochitl, Ascensión, Lluvia e Isabel, bienvenidos a esta sesión. Aquí, jóvenes, nosotros abordaremos los temas relacionados con nuestra unidad número 2, la ciencia y el universo. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor para este módulo número 14. En esta ocasión, jóvenes, preferentemente trataremos acerca de nuestras actividades integradoras número 3, la ciencia y los fenómenos naturales, y sobre nuestra actividad número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Para ello, jóvenes, si tienen alguna duda o algún comentario acerca de nuestra semana número 2, de los temas que hemos estado viendo en esta semana o sobre sus actividades integradoras, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma Zoom. Y se está generando un video de esta sesión, el cual se subirá a la plataforma de YouTube. Aquí, quienes estén revisando el video y surja alguna duda, pueden escribirle en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en sus dudas, si es que se llegan a presentar en la plataforma de YouTube, como en esta plataforma Zoom. Vamos a recordar el propósito formativo de nuestro módulo número 14 y sé que hasta este momento ha sido el más divertido de todos, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. La semana pasada vimos vimos la forma de la estructura de la materia por medio de esos modelos atómicos. En esta semana vamos a conocer las manifestaciones de la energía, ciencias experimentales. Hemos estado abordando un poco de química en esta semana. Se darán cuenta de que estamos abordando un poco de física, continuando con esos temas selectos de química. Y también, si se habrán dado cuenta, estaremos abordando un poco de biología. Todas ellas son ciencias experimentales. Eh, ¿Cuentan con alguna duda particular acerca de los temas de esta semana? Hola, profesor, buenas tardes y compañeros, buenas tardes. Adelante, Isabel. Sí, mi duda es, en la presentación va a ir información, supongo, aparte de las imágenes, o solamente nuestro guión y las imágenes hay que explicarlas. Las imágenes se explican y recuerden, a mí no me tienen que explicar nada. Esta presentación, jóvenes, que ustedes tienen que hacer como su actividad integradora número 4, ¿hacia quién va dirigida? Tiene que ir dirigida hacia Margarita. ¿Quién es Margarita? Margarita es una compañera de generación, la cual no puede ver no tiene acceso a los recursos y no puede ver los videos. Y pide nuestra ayuda, ¿para qué? Para que le expliquemos acerca de la tabla periódica, cumpliendo todos los puntos que se nos están solicitando. Para ello, jóvenes, lo importante es que nosotros hagamos una presentación en la cual vamos a integrar audio. Esto fácilmente nosotros lo podemos hacer con una aplicación de PowerPoint. Si nosotros no tenemos una aplicación en PowerPoint que nos permita integrar audio, jóvenes, nosotros ya tenemos la habilidad suficiente para resolver este tipo de problemas. Puedo hacer mi presentación en Canva, incluyendo el audio, explotando esta herramienta, y entonces, jóvenes, yo lo que hago es Pues, mi guión, pegar mi liga y subir a la plataforma, procurando que me den todos los permisos para que yo pueda revisar su presentación en Canva. Que yo sí lo puedo hacer directamente en PowerPoint, entonces subo mi presentación en PowerPoint, lo más importante, con audio. ¿Qué es lo que pasa si mi presentación en PowerPoint es muy pesada y no me lo permite la plataforma? La puedo subir a la nube y en mi documento le pego la liga o el enlace a mi docente para que pueda observar o bien descargar mi presentación con audio. Pero recuerden, esta actividad tiene que estar dirigida hacia Margarita.
Ok, imaginen que tampoco puedo hacerla en Canva, no tengo PowerPoint, no tengo cómo integrar audio en PowerPoint porque la versión que tengo no me lo permite, pues puedo hacer una grabación de pantalla semejante a lo que hice en mi actividad número uno, genero ese video de mi presentación. Aquí no es necesario que nosotros salgamos a cuadro, pero sí es muy importante que esté explicado con nuestra viva voz. Eso es lo importante acerca de esta actividad y que cumplamos todos los rubros explicándole a Margarita. ¿Alguna duda? Si mi presentación cuando yo la termine está muy pesada y no me la acepta la plataforma, pues la subo a la nube. No hay ningún problema. Lo importante es que me proporcionen a mí el enlace para que yo pueda ver su presentación y que me permitan todos los accesos si es que van a hacer uso de la nube. Si van a hacer su presentación en Canva, porque yo ya soy muy diestro en Canva y Canva me permite hacer de verdad algo maravilloso en las presentaciones, pues lo utilizo y no hay mayor problema. Tomo mi documento con mi guión, le adjunto el enlace de mi presentación en Canva y yo la estaré visitando y voy a decir, ah, qué bonita presentación en Canva, con audio y perfectamente dirigida a Margarita, cumpliendo todos los rubros. Así es que tiene 10 en todo. Y así va a ser sencilla esta actividad. ¿Alguna duda, Benita? Bueno, siento que quedó clara esa, esa actividad. Ok, Xochitl. De todas maneras, si tienen alguna duda, este es el momento. Vamos a iniciar con qué es lo que tenemos que hacer en nuestra actividad número 4. ¿Está bien? Y después nos regresamos a nuestra actividad número 3, para que no queden dudas acerca de esta actividad. ¿Ok? Ok, está bien. En esta actividad nuestro propósito es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene, sobre todo en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Para ello, jóvenes, nosotros vamos a hacer una presentación en PowerPoint, en la cual vamos a incluir audio. ¿Por qué? Porque imaginen que tenemos una compañera de generación que se llama Margarita, y Margarita no puede ver algunos videos de nuestros recursos de esta semana, y entonces pide nuestra ayuda. Y nosotros para ayudar a Margarita le vamos a explicar los siguientes rubros acerca de la tabla periódica. Para ello, ¿qué necesitamos? Conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los propios elementos que se encuentran en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. Y este punto va a ser muy importante, sobre todo para nuestra siguiente semana. Nosotros tenemos que hacer una presentación en PowerPoint con audio. Lo más importante es que esté explicado con mi propia voz y no se la voy a explicar a mi docente, se la voy a explicar a Margarita. ¿Cómo voy a hacer esta presentación, jóvenes? En mi primer diapositiva yo me voy a presentar con Margarita, mediante una diapositiva con mis datos de identificación, mi grupo, el nombre de mi asesor virtual y la fecha de entrega. Para mi diapositiva número 2, yo voy a buscar una imagen de la tabla periódica en internet que sea ilustrativa y le voy a indicar a Margarita cómo es que están clasificados los elementos de la tabla periódica y divididos por familias. En la diapositiva número 3 puedo utilizar la misma imagen de la tabla periódica, pero en otra diapositiva, en la cual yo le voy a explicar a Margarita cómo están divididos los elementos por periodos. En la número 4, con una imagen de la tabla periódica, también voy a indicarle la clasificación de los elementos de acuerdo a su número atómico. En la 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, le voy a explicar acerca del símbolo químico. Para la diapositiva número 6 le voy a explicar acerca de la masa atómica con una imagen de un elemento de la tabla periódica. En la diapositiva número 7 voy a responder a la pregunta, y es importante que sea con mis propias palabras, ¿por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Para la diapositiva número 8 voy a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos,
Para la diapositiva número 9 voy a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? ¿Puedo utilizar yo más diapositivas? Yo le recomiendo que sí. ¿Por qué? Porque en ellas puedo colocar, si es que necesito yo una diapositiva más para explicarla, Margarita, sin ningún problema, yo anexo una o más diapositivas que yo necesite. También para poder colocar mis referencias, yo utilizo una diapositiva más y si voy a incluir mi guión, también lo puedo incluir ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo hice mi presentación bonita, mi audio, incluí música para que Margarita lo pudiera entender mejor, pero es muy pesada? De acuerdo a nuestra plataforma, puede soportar archivos de hasta 20 megas, pero en algunas ocasiones, jóvenes, resulta que acepta hasta 12 megas, a veces hasta 15. Y supongamos que mi presentación pesa 25 megas y ya he estado una hora tratando de cargarla y nada más no quiere la plataforma. Yo la subo a la nube y en un documento, jóvenes, pego la liga de dónde se encuentra, o si es que lo hice en Canva, pego la liga en un documento y ese documento es el que voy a subir a plataforma. Claro que si lo hacen de esta forma, jóvenes, procuren otorgarme todos los permisos para que yo pueda acceder a los recursos. Por favor, también verifiquen antes de enviar su documento, si lo hacen de esta forma, que la liga sea la correcta, jóvenes. Es importante que se verifique para que no haya algún error. Ok, para ello, jóvenes, una vez que yo me presente con Margarita y le voy a decir, yo te voy a explicar acerca de la tabla periódica, porque en mi semana número 2 yo aprendí mucho acerca de ella, le voy a indicar a Margarita que la tabla periódica es la forma de cómo están ordenados los elementos de la tabla periódica, es la forma más general que existe. Esta disposición de los elementos en la tabla periódica la hizo Dmitri Mendeleev por ahí del 1870 aproximadamente, con los elementos que se conocían en ese momento, no se conocían todos, pero él tuvo la habilidad de dejar los espacios en los cuales correspondían todavía esos elementos que faltaban por descubrir. Y este ordenamiento no es simplemente al azar ni una forma caprichosa en la cual decidió ordenarlos de esta forma, sino que tiene un porqué. Y ese porqué es que los elementos se encuentran ordenados por medio de grupos o familias. Son 18 en total. Y son esas columnas verticales e iniciamos una numeración de izquierda a derecha, terminando con la familia de los gases nobles o el grupo número 18. Se numeran actualmente del número 1 al número 18, pero posiblemente cuando nosotros estemos estudiando acerca de la tabla periódica, encontraremos tal vez algunas tablas periódicas en las cuales iba del 1 al 8A y del 1 al 8B, posiblemente también en números romanos. Es que antes del 2007 las familias se consideraban como familias 8A y como familias 8B. Pero la IUPAC dice, a partir del 2007, vamos a dejarnos de complicaciones y vamos a enumerarlas del número 1 al número 18, pero nada cambió respecto a la posición de los elementos en la tabla periódica. Y este ordenamiento que tienen obedece a que también los elementos que se encuentran dentro de esa familia o de ese grupo tienen características químicas, físicas, características eléctricas semejantes. Es por eso que se encuentran ordenados. Solo hay 18 familias, empezando de izquierda y terminando en el extremo derecho, con los gases nobles. Los gases nobles es la familia número 18. ¿Por qué se llaman así? Porque estos gases no reaccionan. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la familia número 13, vamos a encontrar a la familia del boro. En la familia número 14, por ejemplo, se les conoce como la familia de los carbonoideos. En la familia número 17 vamos a tener a la familia de los halógenos. Vamos a tener a las familias de los metales de transición, de los metales alcalinos, de los metales alcalino-térreos. Entonces, de acuerdo a sus características, jóvenes, también nosotros los podemos llamar de esa forma, porque también los grupos que componen, o las familias que componen esas columnas, también van a tener nombres particulares para también identificarlos mejor. Jóvenes, ¿me escuchan?
Sí, asesor, sí se escucha bien. Ok, por Y se favor, escucha. Blanca, es cuestión de su audio. Ok, continuamos explicando la margarita. Ya le explicamos cómo están conformadas las familias, pero los elementos también se conforman o se agrupan en periodos. Los periodos van a ser esas filas horizontales. Y si nosotros recordamos nuestro modelo atómico de Bohr, tal vez recuerden eh, que Bohr determinó que los electrones se agrupaban en niveles electrónicos. De hecho, les dio nombres Bohr a esos niveles electrónicos, K, L, M, N, O, P. Eran y solamente son 7 niveles electrónicos. Y da la casualidad que vamos a encontrar únicamente 7 periodos en la tabla periódica, es decir, 7 ordenamientos horizontales. Pero van a decir, hay 7, pero hay 2 más abajo. Los que están, los que están abajo, los que están fuera del primer ordenamiento, lo que nosotros conocemos es una tabla resumida de la tabla periódica. La tabla periódica es mucho más larga. El bloque que se encuentra justo abajo, que son la serie de los lactánidos y de los actínidos, corresponden a la familia número 3. Pero debido a que eso haría muy larga la tabla periódica, entonces los sacamos y los colocamos abajo. Pero ese es su lugar en la familia número 3, en el periodo número 6 y número 7. Entonces, estos periodos corresponden a los niveles energéticos en los cuales ocupan los electrones que tienen. Y esto también les va a dar unas características a esos elementos de acuerdo a su configuración electrónica. Y todos esos elementos que se encuentran en un periodo van a tratar de alcanzar la estabilidad del gas noble en el cual se encuentran en ese mismo periodo que se encuentra justo en el extremo derecho. De esa forma, los elementos se encuentran ordenados tanto en periodos como en familias, y es por eso que tienen esa forma particular. ¿Por qué? Porque se agrupan de acuerdo a las características electrónicas que estos poseen. Ya una vez que le explicamos esto a Margarita, vamos a explicarles a qué corresponde el número atómico. Y el número atómico es un número consecutivo que se les otorga a los elementos de la tabla periódica y que también hace que nosotros ordenemos a los elementos como tal. El elemento con el número 1 es el hidrógeno, pero ¿a qué corresponde ese número atómico? Es lo más importante. Vamos a regresar a que nosotros ya conocemos los modelos atómicos y recuerden qué fue lo que nos dijo Bohr. En el núcleo existen unas partículas llamadas protones con carga positiva y existen neutrones en el núcleo, los electrones girando alrededor de esto. ¿Qué es lo importante en esto? Que el número atómico nos va a indicar el número de protones que tiene en el núcleo. E indirectamente conociendo el número atómico y sabiendo qué son la cantidad de protones que hay en el núcleo, nos va a decir la cantidad de electrones que también cuenta este elemento. Porque es equivalente la cantidad de protones en el núcleo que los electrones girando alrededor de este. Entonces ese número atómico nos va a indicar la cantidad de protones, pero también nos va a indicar la cantidad de electrones. Y gracias a este número también los elementos de la tabla periódica tienen un orden consecutivo en las posiciones que cada uno conlleva. El símbolo químico. El símbolo químico de los elementos de la tabla periódica es un símbolo universal. Puede constar de una o de 2 letras, no más. Cuando consta de una letra siempre va a ser mayúscula y cuando consta de 2 letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la siguiente siempre va a ser minúscula. Independientemente de en qué idioma nosotros tengamos la tabla periódica, los símbolos no van a cambiar, van a ser exactamente los mismos. El lenguaje químico es un lenguaje universal. Claro que la información que encontremos ahí va a estar en el idioma que nosotros tengamos la tabla periódica, en japonés, en ruso, en inglés, en español, pero los símbolos químicos no van a cambiar. Algo importante también de los símbolos químicos es que, por ejemplo, los nombres de los que se obtienen o se descubren los elementos de la tabla periódica
se descubrieron y llevan algunos nombres, por ejemplo, del descubridor o del lugar donde se descubrieron, o por ejemplo, de algunos dioses mitológicos. Y el origen de los nombres tienen origen en francés, en italiano, en alemán, en español y en francés. Esto es una característica de los símbolos químicos. También, jóvenes, independientemente de la información que nosotros obtengamos, estos símbolos no van a cambiar. Y es por ello que se vuelve un lenguaje universal. Por ejemplo, el helio, en griego, que hacía referencia a Helios, el dios del sol. Por ejemplo, el oro, porque si el oro es, las primeras dos letras es OR. ¿Por qué? Porque está en latín el origen del nombre, que es aureum, y que significa oro. De ahí es donde se toma el símbolo químico, y así con cada uno de los elementos. No sé el origen de cada uno de los elementos de la tabla periódica, pero si nos vamos a investigar su nombre, vamos a encontrar que corresponde al idioma, y de ahí es que toma el símbolo químico, y una vez que toma el nombre, la simbología del elemento va a ser universal, una vez que se apruebe por la comunidad internacional. Ahora bien, una vez que le expliquemos a Margarita del símbolo químico, nosotros le vamos a explicar acerca de la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica va a hacer referencia a la masa de los núcleos de los átomos de esos elementos. ¿Y qué vamos a encontrar en el núcleo? Nosotros en el núcleo vamos a encontrar tanto protones y vamos a encontrar neutrones. La suma de las masas de estas partículas que se encuentran en el núcleo nos va a dar lo que es la masa atómica. Todos los elementos de la tabla periódica, con excepción del hidrógeno, cuentan con neutrones en el núcleo. Y desde el helio hasta el calcio, todos los elementos tienen la misma cantidad de protones que la misma cantidad de neutrones. Pero, por ejemplo, a partir del escandio, que los elementos empiezan a volverse más pesados, empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones. Así es que esto no va a ser equivalente, pero sí va a ser proporcional. Entonces, la masa atómica va a corresponder a la suma de estas partículas, tanto a los protones como los neutrones que se encuentran en el núcleo. ¿Y por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque el origen de estas sustancias, jóvenes, es un poco particular. Y tienen características también particulares. Casi todos los compuestos orgánicos, casi todos, tienen la capacidad de arder o tienen la capacidad de quemarse. Los compuestos orgánicos no implica que sean compuestos naturales. Lo que implica los compuestos orgánicos es que tienen en base a su estructura química el átomo de carbono que reacciona consigo mismo y que reacciona con otros elementos, formando millones y millones de compuestos. En la actualidad se han sintetizado más de 130 millones de compuestos orgánicos. Y faltan muchos, pero muchos millones todavía por sintetizar y descubrir. La mayor parte de ellos se queman. Y como les decía, no importa si la obtención de estos es de forma natural o es de forma sintética. Lo importante de ellos es que tengan carbono en su estructura. Por ejemplo, y una de las características es que arden. El papel, jóvenes, se obtiene de la celulosa, se obtiene de la madera, y si yo lo arrojo a una fogata, va a arder. Si yo arrojo, por ejemplo, una pierna de pollo, se va a quemar y va a arder, jóvenes. Si yo arrojo, por ejemplo, una chamarra que es de nylon, de un polímero sintético, si la arrojo, va a arder. ¿Por qué? Porque están formados de compuestos orgánicos y tienen características particulares. Por ejemplo, el enlace característico entre estas sustancias orgánicas es el enlace covalente. Presentan isomería y eso depende mucho de su disposición espacial. La mayoría de ellos se queman.
son solubles en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos, tenemos más de 130 millones. Todos los alcoholes como el etanol, el metanol, el isopropanol, el gas que nosotros utilizamos en casa como el gas LP, que está compuesto de gas butano, propano, isobutano, el gas etano, la gasolina, el diésel, jóvenes, los compuestos que nos conforman como las proteínas, como la hemoglobina, jóvenes, todos los aminoácidos como el triptofano, la glicina, la metionina, la serina, la valina, compuestos como de la madera como la hemicelulosa o las celulosas, las grasas, los aceites como el ácido esteárico, el ácido oleico, el ácido linolénico, todos ellos son compuestos orgánicos y tenemos muchísimos. A diferencia de los compuestos inorgánicos, que el enlace más característico es el enlace iónico. No presentan concatenación, tampoco presentan isomería. La mayor parte de ellos no arden. Platicábamos la semana pasada. Tenemos compuestos nosotros orgánicos e inorgánicos en casa, por supuesto. ¿Y dónde los utilizamos? En la cocina. ¿Qué es lo que pasa si yo arrojo azúcar? El azúcar es sacarosa, es un compuesto orgánico y yo lo arrojo a una cacerola y prendo la estufa. Se va a fundir y después de fundirse se va a carbonizar y luego se va a quemar. Pero si yo a ese sartén le agrego sal de mesa, que es cloruro de sodio, que es un compuesto inorgánico, puede pasar horas y horas y horas ahí y ni siquiera se va a fundir. ¿Por qué? Porque es un compuesto inorgánico y generalmente no arde. La mayoría de los compuestos inorgánicos son solubles en agua y reaccionan de forma muy rápida. ¿Qué compuestos inorgánicos tenemos? El agua, la sal, como el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio que tenemos en casa, algunos ácidos como el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, con lo que limpiamos nuestras estufas, que es la sosa, que es el hidróxido de sodio, o la potasa, como el hidróxido de potasio, los óxidos, como el óxido de zinc, que lo encontramos en los desodorantes para calzado, jóvenes. Esos son compuestos inorgánicos. Tenemos cerca de 30 millones, son como 35 millones de compuestos sintetizados y faltan algunos cientos de miles, pero no más por encontrar en la naturaleza o en todo el universo. Pero de compuestos orgánicos faltan muchísimos. Tenemos suficientes ejemplos para hacer esta actividad y por ello es importante que nosotros comprendamos que existen compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos porque se presentan tienen características diferentes y sobre todo porque nos van a ayudar mucho el comprender a los compuestos orgánicos para nuestras siguientes semanas. ¿Alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 4? No, asesor, gracias. ¿Todo quedó claro? Sí, asesor, Sí. todo claro. Todo ver, claro. Isabel, dígame Todo claro. que es un periodo. ¿Qué es un periodo? ¿Alguien le gustaría decirme qué es un periodo o qué es una familia en la tabla periódica? El periodo, disculpe, asesor, bueno, me perdí del audio, estuve batallando, pero el periodo no es la línea vertical. No, los periodos No. son filas horizontales. Ok, sí, 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 ok. Y entonces las familias son los grupos, por decir, de los Que se alca. encuentran de forma vertical. Ajá, ok. Quien esté rayando mi presentación, deje de hacerlo. Se ven muy bonitos, pero Ay. luego me distraigo. Ok, sí, es que me perdí por el audio, pero sí, ok, gracias. Jóvenes, recuerden, las familias o los grupos son esas filas verticales. Vamos a tener solo 18. Y los periodos únicamente son 7 y van a ser esas filas horizontales que corresponden a los niveles energéticos en los cuales se encuentran los electrones. Solo van a ser 7 periodos y van a ser
18 familias. Bueno, eso espero que y tienen que hacer una buena presentación para poderle explicar a Margarita. Y gracias a aquel o aquella que rayó mi pantalla, ya me la dejaron muy rayoneada. Si ya no existen dudas sobre nuestra actividad integradora número 4, pues vamos a pasar entonces a nuestra actividad integradora número 3. ¿Alguien tiene duda con nuestra actividad integradora número 3? Sí, asesor, por ejemplo, en el punto número 3, donde tenemos que hacer 3 ecuaciones. Si me Ajá. puede explicar, por favor. ¿Qué quiere que le explique? Pues, por ejemplo, cómo son esas ecuaciones que debemos de realizar. Ok, ¿cómo son? Esa es parte de su investigación. Nosotros tenemos que investigar acerca de las erupciones volcánicas. Y algo que tenemos que entender que en las erupciones volcánicas son más fenómenos naturales y que liberan cantidades enormes de energía y sobre todo de calor. Dentro de cuando ocurren las erupciones volcánicas, existe, por ejemplo, la formación de lluvia ácida, donde se forma ácido carbónico, o bien que también se forma ácido clorhídrico. ¿De dónde se forma ese ácido clorhídrico? Bueno, se puede formar a partir del cloruro de sodio, del óxido de silicio y del agua presente, donde ésta se puede transcurrir a la formación del pentaóxido de disilicio de disodio y la formación de ácido clorhídrico. Existe la formación generalmente de ácidos a partir de las sales que se encuentran en el propio suelo, de los silicatos y de sales inorgánicas como del cloruro de magnesio, que puede formarnos hidróxidos, puede formarnos ácidos. Generalmente este tipo de reacciones son exotérmicas. Al decir exotérmicas, de acuerdo a la exergonía de las reacciones, es decir, cómo se comporta la energía ahí. Pueden ser exotérmicas y eso quiere decir que liberan calor y también es que las rayas me distraen, o pueden ser endotérmicas. Endotérmicas quiere decir que necesitan calor para poderse llevar a cabo y exotérmica que liberan calor cuando esos reactivos se convierten en productos. Además de ello, se liberan cantidades muy importantes de dióxido de carbono. ¿Y de dónde sale ese dióxido de carbono? Por ejemplo, en las capas de la Tierra existe mucho carbonato de calcio, carbonato de sodio, y esto en presencia de los ácidos que se forman o de esas lluvias ácidas, liberan los carbonatos en forma de dióxido de carbono que pasa hacia nuestra atmósfera. Puede liberarse gas hidrógeno a partir del agua que se encuentra en los mantos freáticos por donde pasa el magma, y en presencia de algunos metales como el magnesio, se forman los hidróxidos y liberan gas hidrógeno, que también es un gas bastante combustible y reactivo. Se pueden liberar otros tipos de ácidos como ácido sulfúrico a partir de los sulfatos que están en el suelo en presencia de agua, o también a partir de los nitratos se puede formar en presencia de agua lo que es ácido nítrico y algunos tipos de óxidos nitrosos. Por ejemplo, las ecuaciones que les muestro en pantalla son algunas de las reacciones que ocurren en las erupciones volcánicas. Eso es una tarea que ustedes tienen que investigar. Yo se las muestro como ejemplos para que no me digan, es que no existen, es que no encontré. Claro que hay. En la infografía, por ejemplo, que les muestro dentro de las emisiones volcánicas, afecta tanto el suelo como afecta la parte del aire, generando muchas reacciones y generando compuestos nuevos. ¿Ok? Pero esa es una parte de esa tarea que ustedes tienen que hacer. Ok. Por ejemplo, en las ecuaciones que tienen pantalla, en la primera, ¿por qué el número 2 está arriba de la G? ¿Qué significa? ¿O es lo Ah, mismo como si estuviera en la parte baja? no, 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 no. Yajaira, qué pregunta tan más interesante. ¿Por qué
Sí, la semana pasada me explicaron que existían subíndices y que siempre van del lado izquierdo y en la parte inferior del símbolo y que los coeficientes estequiométricos son números grandes porque en esa ecuación no aparece un número arriba. Ese no me lo habían explicado. No es que esté mal esa ecuación, lo que nos implica ese número seguido de un signo nos indica que son iones. Ok. El magnesio está en su forma ionizada. Y si se encuentra en forma ionizada, generalmente es porque se encuentra disuelto en agua. ¿Es ácido, es acuoso entonces? Perdón, no, porque No. está en presencia de moléculas de agua. Es Mm, decir, tenemos agua y, por ejemplo, nosotros podemos disolverlo. Lo que nos está indicando es que tal vez se encuentre en una forma de sal. Tal vez sea un sulfato de magnesio, tal vez sea un cloruro de magnesio, un yoduro de magnesio. ¿Cuáles son esas sustancias? Pueden ser las tres o solo una de esas. Pero lo que nos importa es el magnesio porque va a reaccionar con el agua en la cual se encuentra disuelta. Pero como ambos son reactivos, solo marcamos como un ion el primero, porque no nos interesa lo otro, porque lo único que va a reaccionar va a ser el magnesio con el agua generando ese hidróxido, ese MgOH, y va a liberar lo que es hidrógeno gaseoso, también de una forma ionizada, por eso tiene el signo positivo arriba. Recuerden, los compuestos inorgánicos se caracterizan por tener un enlace iónico. Los enlaces iónicos, recuerden que la especie que es muy electronegativa roba electrones y la especie que es electropositiva pierde electrones y adquiere cargas positivas. Ahí nos está indicando que tenemos el catión magnesio o el ion magnesio, de cualquier forma es igual. Y el 2 más nos quiere decir que tiene esos dos, que tiene dos electrones en su última capa con la capacidad de cederlos o de perderlos. Y de esta forma pasar a la formación de un enlace iónico. Muy interesante, Yajaira, qué bueno que hizo esa observación en mis ecuaciones que yo encontré al hacer mi investigación, que ustedes también van a encontrar algunas de ellas, o muchas de ellas, ecuaciones también diferentes. Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que pasa en estas ecuaciones, si están liberando calor o si están absorbiendo calor. Pero generalmente en las erupciones volcánicas, que son fenómenos muy energéticos, las reacciones liberan cantidades muy grandes de calor. Entonces son reacciones exotérmicas. ¿Alguna otra duda sobre nuestra actividad integradora número 3? ¿Cómo nosotros podemos medir esa energía y por qué es importante la energía para formar sustancias nuevas? Para ello, para que se efectúe una reacción química, se necesita energía, ya sea que se libere en el proceso de la reacción o que necesite energía para que pueda reaccionar. Nosotros esa energía la medimos como entalpía. La entalpía nosotros la simbolizamos con la letra H. Pero me van a decir, ahí vemos un delta H. Ese lo conocemos como delta H de reacción o delta H de formación. ¿Y qué es lo que nos implica? ¿Qué es lo importante de esa ecuación? Para la mayor parte de las sustancias que hemos identificado, ya conocemos esa energía que tienen los productos y que tienen los reactivos. Eso ya se encuentra en los libros, se encuentra tabulado. Esos datos ya se encuentran. Nosotros al aplicar esta simple ecuación, esta resta, nosotros la energía que tienen los productos o esas sustancias que se forman, le vamos a restar la energía que tienen los reactivos. Y va a ocurrir algo muy importante. No nos va a importar realmente el valor numérico, eso no nos va a importar, pero el valor, el efectuar la operación aritmética, nos va a dar un signo, ya sea positivo o negativo. ¿Y qué es lo importante que nos va a indicar el signo? Si el signo es negativo, nos va a indicar que esa reacción es espontánea y que va a ser exotérmica, que va a liberar cantidades de energía. Grandes o chicas, no nos importa, pero va a liberar energía.
Si no posee signo o si el signo es positivo, nos está indicando que para que esa reacción se pueda llevar a cabo, necesita que le sea suministrada energía para poderse llevar a cabo. ¿Y por qué hablamos de energía? Porque los átomos, para poder cambiar sus enlaces o para poder romper sus enlaces, necesitan energía para poderlos cambiar y formar sustancias nuevas. A ello lo vamos a conocer como energía de enlace. Cuando ocurren estas rupturas se pueden formar lo que son iones como cationes y aniones, si es que una especie o uno de esos átomos se queda con ese par de electrones o se queda con los electrones y no le deja al otro átomo los electrones que estaban compartiendo, uno va a adquirir una carga positiva, el que los perdió, y una carga negativa, aquel que los tomó al romper ese enlace. Y ese es una ruptura heterolítica, formando iones, tanto cationes como aniones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en una ruptura de un enlace ambas especies químicas se quedan con su electroncito? Ahí se forman radicales libres. Y los radicales libres son muy inestables y suelen reaccionar con lo primero que se les atraviesa. Tal vez ustedes hayan escuchado acerca de estos radicales libres. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos y dejamos cocinar mucho el aceite? Y el aceite se requema. ¿No han escuchado de que forma radicales libres? O, por ejemplo, el cocinar la carne a las brasas o la carne asada genera muchos radicales libres. Bueno, son este tipo de sustancias porque le estamos proporcionando tanta energía que rompemos los enlaces y se generan estas sustancias muy reactivas. Claro que si nosotros las consumimos nos puede hacer daño, por supuesto. Pero afortunadamente, por ejemplo, imaginen un taco de carne asada, pues no, pues sería un taco de carne asada si no la pudiéramos asar. Pero gracias a nuestra alimentación, y eso lo vamos a comprender mejor la semana entrante, gracias a otro tipo de sustancias que nosotros consumimos, por ejemplo, el jugo de limón, que es una sustancia antioxidante, puede neutralizar estas sustancias y mi cuerpo también las neutraliza gracias a mi sistema metabólico, pero para ello hay que mantenernos sanos para ello. Y el que nosotros consumamos muchos radicales libres o no cocinemos los alimentos de forma adecuada, pues estaríamos generando este tipo de sustancias que a la larga podría producirnos algún tipo de daño. Ok, para ello, y hablando de energía, ¿qué es la energía? La energía es un término físico que nos implica la, la capacidad de un cuerpo para Son generar tortas, es que así no en le otro. vas a poner a Dígame, Xochitl, ¿qué es energía? ponte a partir el pan, ya, Cuando nosotros partimos el pan, por ay, supuesto, perdón, se activó. energía. Ok, pues la energía es lo que provoca, ya sea un cambio del elemento, ya sea por los neutrones o de protones. Ay, ay, no es cierto, ando con los átomos. No nos preocupemos y no nos enredemos ahorita con la química, ya dejemos atrás lo que es la energía de enlace, vámonos simplemente a lo que es energía. Físicamente es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Como usted, Xochitl, que dice que va a cortar el pan, por supuesto, cuando yo corto el pan necesito energía y voy a generar un cambio en mi bolillo, si es que me voy a hacer una torta y lo parto a la mitad, voy a generar un cambio. Para ello yo necesito energía mecánica y la energía mecánica está asociada a otros tipos de energía como lo es la energía potencial y la energía cinética. Pero ¿qué son estos tipos de energía que cada vez se vuelve más y más complicado? Tal vez para nosotros estamos más habituales a las manifestaciones de la energía, como lo es la luz, como lo es el sonido, como lo es la electricidad, como es el magnetismo, como es la gravedad, que estamos tan habituadas a ella y solamente nos damos cuenta cuando se nos caen las llaves al piso o rompemos un vaso y decimos, ¿por qué existe la gravedad? ¿Por qué existe este tipo de energía? Si no existiera, no podríamos estar en la superficie de nuestro planeta.
Las manifestaciones de la energía son más habituales para nosotros, pero existen muchos tipos de energía. ¿Qué fuera de nosotros en la energía térmica? ¿Cómo nos prepararíamos unos huevitos fritos en la mañana para desayunar? ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos convertir la energía eléctrica en energía química y no pudiéramos transportar esa energía en nuestros dispositivos como nuestros celulares, como nuestras tablets, como nuestros audífonos inalámbricos? Gracias a que existen estas transformaciones de la energía y podemos almacenarlas en forma de energía química, la podemos transportar. ¿Qué sería de otros tipos de energía como la energía radiante? Que en el caso de nosotros tener un esguince o una rotura en un hueso, no pudiéramos observar dónde se encuentra para que el médico nos pueda aliviar de ese padecimiento. ¿Qué sería de nosotros hoy en día si no tuviéramos energías renovables? Estaríamos quemando demasiado carbón o demasiado gasóleo. Afortunadamente podemos aprovechar la fuerza del viento para convertirla en energía eléctrica. ¿Nos sirve la energía eléctrica en casa? Por supuesto, pero no tiene un uso directo. Van a decir, sin energía eléctrica yo no puedo lavar mi ropa. La lava la electricidad o es el movimiento mecánico de la lavadora quien lo hace. Necesito entonces convertir la energía de energía eléctrica en energía mecánica. Por ejemplo, la energía química no nos sería útil si no la pudiéramos convertir, por ejemplo, en energía luminosa, como en una lámpara ciega. Imagínense, va la luz de nuestras casas, vamos por una lámpara, le ponemos las baterías que tienen energía química y la convertimos en energía luminosa. ¿Qué sería de nosotros en la noche si no pudiéramos prender la luz? Porque claro que llegamos de trabajar o llegamos de una fiesta a hacer nuestras actividades integradoras rápidamente. Imaginen que no tenemos, o nuestro foco se funde y nosotros no podemos ver, o se va la luz y no puedo utilizar mi computadora, o se va la luz, o alguien tira un poste y de repente ya no tengo internet. ¿Por qué? Porque ya no tiene electricidad o ya no llega la señal y esa señales en nuestro módem, si tenemos un módem inalámbrico, el internet se transmite mediante ondas electromagnéticas. Por ello, jóvenes, no necesitamos estar conectados directo al módem porque se transfiere mediante otro tipo de energía. Hemos aprovechado, por ejemplo, la utilización de otros tipos de energía para poderla convertir, por ejemplo, la energía solar. Tal vez ustedes hayan visto algunos paneles solares o tal vez tengan una calculadora que tenga un panel solar y que no necesita baterías, únicamente la luz del sol para poder realizar nuestras operaciones. Claro que en la noche se vuelve más difícil para poderla operar, pero durante el día pues nos sale prácticamente gratis. ¿Quién de ustedes en sus hogares no tiene o algunos tengan un calefactor solar? O hayan visto que un vecino en su azotea tenga un calefactor o un boiler solar. No solamente aprovechamos la energía del sol en forma de luz, también aprovechamos el calor, aprovechamos esa forma de luz para convertirla en energía eléctrica. Nos damos cuenta de que la energía, jóvenes, o las manifestaciones de esta energía ponen en claro algo, que la energía se transforma, puede pasar de una forma en otra para ser aprovechable. Con esto, jóvenes, nosotros también observamos que existen otros fenómenos en la naturaleza que se pueden aprovechar. Y que quede algo muy claro, no debemos de confundir los fenómenos naturales con los desastres naturales. Si explota un volcán, es un fenómeno natural, es algo que ha pasado desde la formación de nuestro planeta. Pero claro que si nosotros vivimos cerca de ese volcán y por la peligrosidad nos tenemos que ir de nuestra comunidad, cuando afectan los fenómenos naturales a las comunidades humanas, entonces, jóvenes, se vuelve un desastre natural. Pero nosotros no debemos de confundir los fenómenos naturales con los desastres naturales. Así es que nosotros podemos aprovechar esos fenómenos naturales, por supuesto que sí. ¿Qué sería si no pudiéramos convertir o aprovechar la energía del agua
en lo que son las represas para convertirla en energía eléctrica. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos aprovechar los energéticos como el gas? ¿Cómo prenderíamos el boiler de nuestra casa? ¿O cómo cocinaríamos nuestros alimentos? Tal vez van a decir, ay, no, pues yo tengo una estufa de inducción. Pero ¿qué sería sin la energía magnética? Que gracias a los instrumentos de metal los calienta y ya no necesito gas en mi hogar. O tal vez tengo un boiler eléctrico, donde las resistencias eléctricas son lo que calientan el agua. Nosotros vemos que la energía cuenta con características y una de ellas es que se puede transformar entre un tipo y otro. Es importante que nosotros sepamos que existen estas manifestaciones de energía y de hecho nosotros estamos o asociamos mucho a las formas de energía, a esas manifestaciones, pero saber que existe, porque la semana que entra nosotros vamos a conocer un tipo de energía, pero en los organismos biológicos. Por ello es importante que sepamos que existe la energía, que es una manifestación física, pero que se puede aprovechar en los organismos biológicos. Y gracias a que lo podemos aprovechar, sobre todo en lo que es la energía química, es algo que nos permite estar vivos. Jóvenes, ¿alguna duda con nuestras actividades? Ya casi se nos termina el tiempo, no creo que me dé espacio para explicar la parte del método científico. Bueno, no, sí lo voy a explicar. Jóvenes, nosotros vamos a conocer, y estoy seguro que ya conocemos el método científico. El método científico consta de 4 etapas, lo que es la observación de un fenómeno, el plantear una hipótesis o una pregunta de investigación, el experimentar y finalmente concluir. ¿Son estos 4 pasos, mínimamente estos 4 pasos? ¿Pueden existir más? Sí, un poco más, pero estos 4 pasos son los fundamentales, ordenados, y ¿qué es lo que nos permiten? La formulación de leyes a través de la comprobación. Es decir, yo observo que si arrojo una roca hacia el cielo, esta va a caer. Independientemente de lo que pase, va a caer. Esa es mi hipótesis. Yo planteo que existe una fuerza que atrae a la roca. Por más fuerte que yo sea, claro que la puedo arrojar muy, muy alto, pero al final va a caer. Yo creo que existe una fuerza y creo que se debe a la fuerza de gravedad. Y me pongo a experimentar, me pongo a arrojar piedras, como loco, voy a romper algunas ventanas, algunas me van a caer en la cabeza, pero independientemente de lo que esté pasando, todas caen. Voy a concluir que efectivamente hay una fuerza que atrae a las rocas cuando yo las aviento en dirección hacia el cielo. Voy a determinar que existe una fuerza, tal vez esta fuerza se llama gravedad, y voy a publicar mis resultados. Tal vez haya alguien que diga, ¿será cierto lo que él hizo? Voy a reproducir sus experimentos y va a pasar absolutamente lo mismo. Y alguien más va a reproducir mi experimento y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, los 3 o más podemos concluir que siempre que arrojemos algo hacia el cielo, va a caer independientemente de la fuerza que nosotros le apliquemos. Entonces, esto va a generar algo, va a generar una ley, y el método científico va a generar algo muy importante que es conocimiento científico. Este conocimiento científico ya validado va a ayudar a otros científicos a que puedan reproducir nuestros experimentos o a que diseñen otro tipo de experimentos. Y a las personas que estudian o que adquieren estos conocimientos, ya no van a tener la necesidad de estar arrojando piedras al aire porque ellos van a saber que ya cayó, que esta piedra va a caer. Así es que yo ya no necesito andar aventando piedras hacia el cielo porque voy a saber que esta va a caer nuevamente. Esto es el conocimiento y de esta forma se genera al aplicar el método científico. Jóvenes, para esta actividad recuerden, y algo muy importante, nosotros tenemos que buscar 3 diferentes artículos que hablen sobre las erupciones volcánicas, y vamos a estructurarlo en forma de un ensayo. Nosotros tenemos que hacer una introducción de entre 8 y 10 renglones acerca de lo que nosotros vamos a hablar en el documento.
En función de los 3 artículos que nosotros busquemos, vamos a identificar las principales características de una erupción volcánica, 5 causas y 5 consecuencias. Además de que nosotros vamos a plantear las respuestas justificadas a las 2 preguntas que se nos están haciendo y finalmente vamos a hacer una conclusión dentro de 120 a 150 palabras en la cual vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Hasta aquí, ¿existe alguna duda? De cualquier forma, jóvenes y señores. Asesor. Asesor. Buenas tardes. Por ejemplo, en las de 120 a 150 palabras, ¿tiene que ser exacta? ¿Podemos pasarnos un poquito más? Digo, porque luego yo a veces le agrego un poquito más y se me va. No, no se preocupen. Si son más, si van a hacer una de 155, 180, 205, no hay ningún problema. Pero preocúpense si son 119 o son 118, porque no estamos cubriendo con el mínimo que se nos está solicitando. ¿Ok? Sí, sí, asesor, gracias. Ok. Y bueno, cualquier duda, jóvenes, escríbenme vía mensajero. Yo creo que nuestra actividad integradora número 4 quedó bien explicada y el próximo viernes vamos a darle un poco más de importancia a nuestra actividad integradora número 3. Pero espero que no quede ninguna duda. Las actividades son más sencillas esta semana que nuestra semana número 1. Y también los invito a que nos esperen hasta el fin de semana para enviar sus actividades integradoras, porque nos puede ganar el tiempo y no podemos subirla a la plataforma, o bien pueden tener algunos detalles nuestras actividades, los cuales podemos corregir si es que nosotros, por ejemplo, integramos un enlace para nuestra actividad número 4 y este no se pueda ver, o no sé el archivo correcto, o no me hayan otorgado los permisos para que yo lo pueda revisar, o bien se equivoquen al subir sus actividades, en vez de la 3, suban la 4, pues puedo hacer alguna observación y estamos en tiempo de hacer una corrección. Si nos llega el fin de semana, ya no va a haber correcciones, ¿ok? Pero yo los invito a que entreguen sus actividades no esperando hasta el fin de semana. Nos vemos el día viernes, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, escríbanme vía mensajero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, asesor. Bye. Isabel, Benita, Yajaira, Xochitl, Blanca, Reyes, Lluvia. Hasta luego.